Excelente día al auditorio que nos acompaña en esta nueva edición del Foro de Análisis SISI, un espacio para transformar las capacidades y fortalezas de nuestra institución en herramientas útiles para la resolución de los problemas de nuestra región. Soy Gibran Román Canto y es un placer presentar esta sesión denominada Panel Programa Cátedras CONACYT, 7 años de historia en el SISI, retos y perspectivas. Primera sesión enmarcada en la semana de actividades de conmemoración del 42 aniversario de la fundación del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC, SISI. Para comenzar, esta actividad hoy nos tiene presentes en esta transmisión de Facebook Live de la cuenta @SISIoficial. Cedo en este instante el micrófono al responsable de divulgación del centro, el licenciado Julio César Domínguez Horta, quien va a presentar a cada una de las autoridades que nos acompañan en esta actividad. Adelante, licenciado Julio Domínguez. Para iniciar, me permito dar la bienvenida a nuestro cuerpo directivo que están conectados en esta transmisión en vivo. Primeramente al doctor Pedro Iván González Chi, director general de nuestro centro. Buen día a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a este evento. A la doctora Liliana Alzate Gaviria, directora de investigación. Hola a todos y todas. Muchas gracias y bienvenidos a este aniversario. A la doctora Cecilia Hernández Cepeda, directora de docencia. Muchas gracias. Buen día. Bienvenidos y bienvenidas a este evento. Al maestro en ciencias Francisco Javier García Villalobos, director de gestión tecnológica. Buen día a toda nuestra audiencia. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros eventos de aniversario. Asimismo, a la maestra Rosaura Martín Caro, directora de planeación y gestión. Buen día, un gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas. Y finalmente a la maestra Lesbia del Carmen Chale Novelo, directora administrativa. Buen día y muchas gracias por participar en nuestro aniversario. Saludos a todos y todas. Asimismo, saludamos a nuestros directores de unidad que están conectados en esta sesión para este evento de la semana de aniversario. Le damos la bienvenida a la doctora Ileana Echevarría Machado. Buenos días, un saludo. Los invitamos a participar en las actividades de nuestro 42 aniversario del SISI. Damos la bienvenida también al doctor Luis Manuel Peña Rodríguez, director de la unidad de biotecnología. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Igualmente, le damos y saludamos al doctor Adán Caballero Vázquez, director de la Unidad de Ciencias del Agua. Muy buenos días y feliz 42 aniversario para todos. Igualmente, damos la bienvenida al doctor Raúl Tapia Tucel, director de la Unidad de Energía Renovable. Buenos días a todos y que disfruten de las actividades de hoy. Igualmente, saludamos al doctor Juan Valerio Cahuich Rodríguez, director de la Unidad de Materiales. Hola, buen día. Sean bienvenidos y bienvenidas a este evento de aniversario. Y finalmente, saludamos a la doctora Ivonne Ramírez Morillo, directora de la Unidad de Recursos Naturales. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al cuarto día de celebración de nuestro 42º aniversario del SISI. Disfruten las actividades que tenemos planificadas para el día de hoy. Buen día. Una disculpa. Muchas gracias, licenciado Julio Domínguez Horta. Bienvenidos y bienvenidas sean las autoridades del Centro de Investigación Científica de Yucatán. A continuación, para contextualizar a nuestro apreciado auditorio, la directora de investigación del SISI, la doctora Liliana Alzate Gaviria, compartirá unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Gibran. Permítanme, voy a compartir una presentación. Y quisiera comentarles que
Pues les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión de 3 programas de cátedras CONACYT, 7 años de historia en el CICI. Lo hemos nombrado Retos y Perspectivas con el tema Agua y Energía. Me gustaría comenzar recordándoles que en el año 2014 una iniciativa encabezada por el CONACYT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, crea el programa Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores con la finalidad de atender el sector educativo y de investigación en México, en especial enfocado a incrementar la capacidad de las instituciones, tanto federales como estatales del sector público, al incorporar capital humano altamente calificado para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces aquí, como pueden ver, fue el inicio de nuestros 16, la plantilla que inició con nosotros a partir del 2014, fueron estos 16 investigadores cátedras que iniciaron en las 6 unidades académicas, siendo las unidades de ciencias del agua y de energía renovable la receptora de un número importante de ellos. Así que hoy, a 7 años de su valiosa incorporación y en este 42 aniversario del CICI, queremos resaltar la importancia del agua y la energía, temas íntimamente vinculados e interdependientes. Y en este mismo sentido, me gustaría también enfatizar que para producir y transmitir energía se necesita usar agua, en particular para las fuentes de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica. Asimismo, alrededor del 8% de la energía generada en el mundo se utiliza para extraer y dar tratamiento al agua y llevarla a los consumidores. Es decir, como el título de este slide, el acceso al agua y la energía, pues tiene un impacto decisivo en el alivio de la pobreza. Y déjenme, les doy un ejemplo específico de México. Aquí pueden ver, por ejemplo, 3 láminas muy importantes en donde en este lado que les estoy señalando es la cobertura de agua potable. Al lado derecho tenemos toda la parte de gestión del agua, que incluye tanto el agua potable como el saneamiento. Y podemos ver que aunque Yucatán tiene una cobertura muy buena en agua potable, pues la parte de saneamiento deja mucho que decir, ¿no? Entonces, estamos, digamos que dentro de los estados que somos catalogados como deficientes. En la parte inferior a la izquierda podemos ver las principales poblaciones sin acceso también a energía. Entonces aquí podemos hablar de algunas cifras en las cuales 11.5 millones de personas no tienen acceso a agua potable, 15 millones no tienen acceso a alcantarillado y 3 millones no tienen acceso a energía eléctrica. Una mejor comprensión del nexo entre estos dos sectores, agua y energía, obviamente mejoraría la coordinación para planear, reducir ineficiencias y mejorar el acceso de las personas a ambos recursos. Por ello, para enfrentar este desafío, se requiere un enfoque integrado y participativo en el que la gestión conjunta del agua y la energía sean utilizados como modelos basados en estas energías y el uso racional del agua. En este cambio de paradigma, las ciudades constituyen entonces un poderoso agente de cambio para facilitar la transición energética, reducir los efectos negativos del cambio climático y obviamente repensar el sistema económico, que es lo que conocemos actualmente como economía circular y que justo el día de hoy el Senado ha dado por visto bueno por unanimidad la ley. Es decir, disminución de residuos, considerando algunas directrices fundamentales para construir entonces una sociedad más equitativa y solidaria. Finalmente, me gustaría agradecer a nuestros distinguidos profesores cátedras por su amplia disposición para contribuir con el CICI en este espacio de análisis y discusión llamada Foro de Análisis CICI, puesto al servicio de la sociedad y de la comunidad académica de la región. Muchas gracias y te doy el micrófono, Gibran. Muchas gracias, doctora Liliana Alzate Gaviria. Es un hecho que las cátedras CONACYT han sido vitales en los últimos años para formar una masa crítica de capital humano altamente calificado que ha incrementado y fortalecido la capacidad de generación, aplicación y transferencia de conocimiento en temas y áreas prioritarias para el país. Antes de presentar a nuestro primer participante, quiero comentarle al auditorio que nos sigue en esta transmisión
que está en este momento habilitada la caja de preguntas y comentarios dirigidos a cada uno de nuestros ponentes. Este ejercicio, que se efectuará al final de las intervenciones, nutrirá aún más las conclusiones derivadas de la sesión. El primer participante de esta actividad del Foro de Análisis CICI es el doctor Luis David Patiño López. Él es ingeniero en electrónica con doctorado directo en instrumentación, láser y materia densa por la Universidad de Burdeos en Francia en 2004, donde trabajó con materiales y sistemas termoeléctricos de estado sólido. De 2004 a 2007 fue investigador postdoctoral en el laboratorio del Centro de Física Molecular Óptica y Hertziana de la Universidad de Burdeos. De 2007 a 2008 fue investigador internacional para la Agencia Espacial Europea en el proyecto de cristalización de proteínas en el espacio, que se llevó a cabo en la Estación Espacial Internacional. Desde octubre de 2014 es investigador de cátedras CONACYT en el CICI, en la Unidad de Energía Renovable situada en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Algunas de sus líneas de investigación actuales son integración de sistemas energéticos renovables, confiabilidad de sistemas, metrologías térmicas, entre otros. Es momento de cederle la palabra al doctor Luis David Patiño. Adelante, doctor. Muy buen día. Sí, muchas gracias, Gibran. Voy a compartir mi pantalla. Si me pudieras confirmar que ya se ve. En orden, doctor. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos, comunidad CICI y sociedad en general que nos acompaña desde el Facebook. El día de hoy les vamos a hablar de luz, sol, calor y luz. Es algo que está muy presente acá en Yucatán. Y bueno, titulé la presentación Buscando Problemas. Se podría haber agregado también soluciones lejos de la farola. Tecnologías con sol, calor y luz. ¿A qué me refiero con esto? Pues mi grupo de trabajo que comparto con el doctor Víctor Ramírez y la doctora Beatriz Escobar en Parque Científico en Unidad de Energía Renovable es el grupo de trabajo de sistemas híbridos que tiene una orientación fuerte hacia el desarrollo tecnológico y por lo tanto aspiramos a innovar, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahorita les explico a qué se refiere entonces el título de la charla, pero déjenme empezar con este tema de la innovación. ¿Cómo nos situamos como país en el concierto internacional en este tema? Pues existe un índice que se llama el Índice Global de Innovación. El resultado más reciente de México está en el lugar 55 entre 128 países, ¿no? Aquí esta gráfica que ven ustedes a la izquierda es muy interesante porque aunque sea el índice de 2015, en esta ocasión en el periódico The Economist analizaron 3 dimensiones de este índice de innovación. La calidad de las universidades, en el azul más clarito, las patentes que se generan en el país, que es el azul más oscuro, y cuánto se cita a los trabajos, ya sea patentes o artículos científicos, ¿no? Como pueden ver, en el caso de México, que hacemos un zoom acá en esta parte, pues relativamente se reporta un buen nivel en las universidades, se reporta también muchos trabajos citados. Sin embargo, donde sí quedamos a deber como país, y eso me refiero a globalmente como país, es en la parte de generar propiedad intelectual, patentes, transformar esas investigaciones en soluciones para la sociedad. Eso, pues para mí es un reto personal realmente y es una aspiración que espero que podamos concretar y trabajamos para ello en el CICI, ¿no? Muy bien, pero ¿eso qué implica? Bueno, eso implica, y por eso lo del título de la farola, que a veces hay que buscar donde quizá no es evidente o donde quizá no conocemos también la situación, ¿no? Existe esta historia que en México también es un chiste, ¿no? De que se busca
alguien que busca sus llaves perdidas, ¿no? Aquí están las llaves. Y la busca en la luz porque pues es donde puede ver, ¿no? Pero a lo mejor ahí no está la solución. Entonces, como tecnólogos, como científicos, debemos también aventurarnos a buscar a veces en terrenos desconocidos, ¿no? Eso debe ser siempre la regla, donde quizá estén las soluciones, ¿no? Dicho esto, problemas, soluciones. En el caso de Yucatán, ya lo introdujo muy bien también Diana. Voy a agregar algunos detalles a ese contexto. Yucatán, pues, tiene algunas problemáticas relacionadas con energía, también cambio climático, ¿sí? Tenemos nuestro sistema eléctrico peninsular, es un sistema que es deficitario en el balance energético, o sea, consumimos más de lo que se genera localmente. La energía excedente nos llega por las líneas de transmisión que atraviesan Campeche y nos conectan al resto del sistema eléctrico. Evidentemente nuestra matriz eléctrica, energética en general, pues está dominada por los combustibles fósiles todavía. Y bueno, aunque Yucatán está mejor que otros estados en términos de pobreza energética, todavía subsisten esos problemas que se pueden agudizar con el cambio climático también. Entonces, aquí están una serie de problemas realmente globales y locales a los que nos debemos interesar como tecnólogos y científicos. El cambio climático, pues, nos atrae problemas como variabilidad de precipitaciones, aumento de temperaturas, como si no hiciera ya suficiente calor en Yucatán, mayor consumo energético asociado con esa búsqueda de confort térmico, ¿no? Evidentemente hay estrés en los ecosistemas ante estos escenarios, ¿sí? En cuanto al sistema eléctrico, pues tenemos un problema de falta de redundancia, o sea, no hay variación en las fuentes de energía suficiente. Eso nos lleva a tener pues problemas como apagones. La electricidad es cara, junto con la de Baja California, es de las más caras del país, la de la península de Yucatán. La dependencia en combustibles, pues es un problema que también afecta al cambio climático, la economía, y también representa una electricidad más costosa, ¿no? En cuanto a la pobreza energética, pues eso se ve reflejado, se ve agudizado por el cambio climático igualmente y en la economía de las personas más vulnerables, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver el sol, la luz con todo esto? ¿Cómo puede ayudar en la solución de estos problemas? Pues vamos a hablar de ello ahora, ¿no? Porque las energías renovables bien aplicadas, por eso el asterisco, porque hay que hacerlo bien, pueden ayudar a mitigar estos problemas que son globales y son de Yucatán también, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el sol? De entrada decir que el recurso de Yucatán es de muy buena calidad, el recurso solar. Tiene más horas disponibles gracias a que la península pues es muy plana, no hay montañas que hagan sombra. Y aunque en el resto del país hay, en el norte, centro, hay una mayor cantidad de irradiación, pues la nuestra no está nada mal, tampoco en la península es mejor que prácticamente todos los países europeos, por ejemplo. Y pues hay varias maneras de aprovecharla, ¿no? Sobre todo vamos a citar dos, ¿no? Una que ya conocen todos ustedes seguramente, que es la energía fotovoltaica, los paneles solares. Pero también se puede recuperar el calor del sol y eso es algo de lo que les voy a hablar el día de hoy, ¿no? O se pueden aprovechar ambas a la vez, a veces también. ¿Sí? Muy bien. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar la luz solar? ¿Cómo la concentramos si queremos calentar algo? Pues hay muchas maneras, ¿no? Una forma muy impresionante, que es un gran reto tecnológico y una proeza de la ingeniería, son las torres de helióstatos que concentran mediante espejos que dirigen la luz a un punto donde se calienta, pues ya sea un fluido térmico o un material que cambia de fase, que pasa de sólido a líquido.
almacenando en esa transición mucha energía, ¿no? Como pueden ser sales, ¿no? Este es un ejemplo en Estados Unidos. Los canales parabólicos, en este caso se concentra la luz en una línea, en un receptor. Hay un fluido que atraviesan esos tubos que se ven acá y son los que almacenan la energía que se puede aprovechar de muchas maneras. Esta es otra forma de concentrar la luz, ¿no? Aquí hay una versión inflable de esos concentradores en canal que utilizan, que pueden tener espejos más grandes y más baratos gracias a que es un soporte que básicamente se infla, ¿no? Como un tubo que tiene una superficie reflejante y que hace la concentración similar a la de los canales parabólicos. En CICI tenemos también a un pionero en el tema de los concentradores parabólicos compuestos, que es Gonzalo Carrillo en la unidad de materiales y que tiene prototipos desarrollados, ¿no? Así que aquí lo cito por ser un personaje importante para nuestra institución en este tema. Estos concentradores pues no necesitan sistema de seguimiento solar, ¿no? Porque cuando se tiene un espejo parabólico hay que orientarlo hacia el sol para que se recupere toda la energía, ¿no? Este es otro de los temas tecnológicos importantes. Es el mismo caso de los discos parabólicos, tiene que moverse e ir siguiendo como un girasol, como la flor de girasol sigue al sol, lo mismo se tiene que hacer con este tipo de sistemas concentrados, ¿no? Para recuperar mucha energía. Colectores lineales de Fresnel, también aquí los espejos no son cóncavos, son planos, pero igual cada uno de ellos se orienta de forma diferente de estas líneas para concentrar la luz, ¿no? Hay muchas maneras de recuperar el calor solar, además de las que ya ustedes conocen hay supermercados donde pueden conseguir los famosos colectores solares planos o de tubos, ¿no? Que no voy a mencionar acá. También existen los lentes de Fresnel, ¿no? Que son lentes que se parecen a los que usan los faros para iluminar en la noche el paso de los barcos. Para orientar a los barcos. Estos son similares y también se utilizan para concentrar la luz, ya sea en una línea o en un punto, ¿sí? Esta es una de las, una instalación de torre de helióstatos, son muy impresionantes, pueden ser miles de espejos y concentran la luz en un punto arriba en la torre, ¿no? En la zona de recepción, que es esta de acá. Ok, muy bien. ¿Por qué concentrar la luz? Nos podemos preguntar en este punto, ¿no? Pues hay varias razones, ya lo dijimos, ¿no? Estamos en un punto en que tenemos que evitar lo más posible la combustión para no tener emisiones de gases, ¿no? En algunas aplicaciones vamos a necesitar también temperaturas mayores, entonces entre mayor sea la temperatura requerida, pues más es el grado de concentración que tenemos que realizar, ¿no? Otra buena razón es generar energía fotovoltaica y térmica de forma simultánea. Algunas aplicaciones pueden requerir eso. Y otro punto importante es generar energía. En el caso, por ejemplo, de las torres de helióstatos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Eso es lo que permite también, estos sistemas permiten almacenamiento y energía durante todo el día, no solo en las horas de sol. Muy bien, este es el contexto de cómo concentrar la luz, pero ¿qué hay de nosotros en CICI? Bueno, les voy a hablar el día de hoy de dos aplicaciones muy concretas. Una de ellas tiene que ver con generación de hidrógeno. El hidrógeno pues es un vector energético que está tomando mucha relevancia recientemente, pero para producirlo hay que gastar energía también, ¿no? Y si al gastar energía hacemos emisiones, pues no estamos generando realmente un hidrógeno verde. Entonces, una de las variables de la generación de hidrógeno es el calor que se le tiene que inyectar al proceso.
Y si puede venir del sol, entonces nos acercaremos más a ese hidrógeno verde, ¿no? Que no genera tantas emisiones. Y pues tenemos un prototipo en el parque científico al que los invitamos a visitarnos cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Un prototipo que utiliza canales parabólicos en un tubo concentrador que calienta aceite térmico. Ese fluido de trabajo va a pasar por intercambiadores de calor que le van a comunicar ese calor solar al proceso que nos interesa ayudar, ¿no? Y a reducir su huella en emisiones, ¿no? Y entonces este sistema provee de calor solar a dos procesos diferentes de generación de hidrógeno simultáneamente, ¿no? Han trabajado ahí Alan y ahora mismo trabaja Saraim en este proyecto, estudiantes de maestría, ¿no? Aquí unas fotos del sistema, los dos canales parabólicos, un tanque de almacenamiento al fondo, otra vista de los canales. Y bueno, los intercambiadores que están abajo, esto está en el techo del edificio y abajo están los intercambiadores de calor que se ven acá, ¿no? Todas las temperaturas, presiones, velocidades de flujo se monitorean en este sistema, ¿no? Esta es una aplicación donde un proceso requiere la ayuda del calor solar para lograr generar hidrógeno, ¿no? Por dos vías. Pero bueno, hay otras posibilidades, ¿no? También podríamos tener el calor solar que combina la generación fotovoltaica al mismo tiempo, ¿no? En este caso es un sistema desarrollado utilizando lentes de Fresnel y que coloca celdas solares en un receptor, ¿no? Dentro de este receptor circula agua para que no se calienten demasiado, ¿no? Ahí han trabajado Alejandro Mateos hace tiempo y ahora mismo Mariana Monjaraz de maestría. Y este prototipo pues requiere seguimiento solar como un girasol, habíamos dicho, y una circulación de agua para que no se calienten las celdas, pero esa agua se podría recuperar como fluido para otros procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Energía fotovoltaica y energía térmica al mismo tiempo, ¿no? También lo tenemos pensado como un sistema que nos permita caracterizar celdas en este modo, una plataforma de prueba, ¿no? Que nos permita estudiar variables como vibraciones, temperaturas, que son parámetros importantes, ¿no? Porque una vibración por el viento, por ejemplo, eso va a generar que se pierda un poco de eficiencia en el sistema al no conservar la orientación perfecta hacia el sol, ¿no? Y bueno, en estos dos temas yo sí quisiera aprovechar para agradecer el apoyo porque se ha hecho mediante un fondo Tener Conacit, el proyecto LENERCE, que coordina la doctora Daniela Pacheco, ¿no? Entonces, estos desarrollos han tenido el apoyo de este fondo y también el apoyo de la responsable técnico Daniela Pacheco, ¿no? Entonces, aquí quiero agradecer públicamente. Bueno, diseñamos, construimos estos sistemas, los podemos modelar antes de construirlos en la computadora, predecir las temperaturas en cualquier momento del año, pero hay otra parte importante para abordar estas aplicaciones de forma global, que es cómo evaluar su deterioro en las condiciones, por ejemplo, que tenemos específicas de Yucatán, ¿no? Y en el caso de las tecnologías, por ejemplo, fotovoltaicas, aquí también cito a Diana y a Eduardo, estudiantes de maestría, pues en el parque científico también ya hemos podido dotarnos de herramientas, desarrollamos herramientas originales para la caracterización de paneles mediante dos técnicas, ¿no? La electroluminiscencia, que son imágenes como la que ven a la izquierda,
Y la termografía, que mide temperatura también en imágenes, ¿no? Entre más blanco, más caliente, ¿no? Entonces los puntos calientes en paneles nos indican problemas de deterioro, por ejemplo, ¿no? Estas técnicas de imágenes son complementarias unas de otras, ¿no? Por ejemplo, vean la diferencia entre estas imágenes de una celda que tiene una rotura aquí, se alcanza a ver el crack, que corresponde a un área de mayor calor. Aquí tienen otra celda todavía más dañada, donde se ven claramente las posiciones de las fracturas gracias a la electroluminiscencia. Y los puntos calientes de igual forma, ¿no? Entonces, con el apoyo de la unidad de materiales montamos un banco experimental de monitoreo de calidad de paneles y estado en el CIT, que también está en el parque científico, ¿no? Utilizamos estas dos técnicas que utilizan cámaras especiales. Doctor, le comento que quedan un par de minutos para terminar el tiempo de su participación. Muy bien, voy a empezar a cerrar entonces. Por ejemplo, este panel solar es de un hotel en la zona de Acumal, cerca de Playa del Carmen, que durante el huracán Gama sufrió daño su instalación fotovoltaica. Entonces recuperamos esos paneles y les aplicamos nuestras técnicas, y aquí se pueden ver, por ejemplo, el estado de las celdas solares, ¿no? Los puntos fríos, calientes. Aquí se ve que pues quedan pocas celdas en buen estado y la mayoría están fracturadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí voy a cerrar. También teníamos otra actividad más con un enfoque social que tiene que ver con la pobreza energética, gracias a los alumnos Daniel Collins y Dora. En otra ocasión quizá podamos platicar de ello. Ya voy a empezar a cerrar porque ya estamos terminando. Esto también. Me voy a ir directamente a decirles dónde estamos. No estamos en el Parque Científico, muy cerca de Mérida, al noreste. Unas imágenes del Parque Científico para que se animen a visitarnos en los laboratorios Sistemas Híbridos 1 y 2, ¿no? que estamos en la unidad de energía renovable. Es un laboratorio que ya se ha venido equipando durante los años. Empezamos con nada en el laboratorio. Y pues un agradecimiento al equipo de trabajo, a todos los directores de la unidad que han pasado por ahí. Actualmente está Raúl, antes Luis Carlos, Liliana, Felipe. Siempre hemos tenido un apoyo total para hacer investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Hay mucha gente a la que quisiera agradecer, pero estamos un poco haciendo el balance de estos 7 años, pero es muy numeroso, ya se acabó el tiempo, ¿no? Entonces aquí voy a cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis David Patiño, por su participación. Le recordamos a nuestro auditorio que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el espacio habilitado en nuestro Facebook Live, dirigidas ya sea para el doctor Luis David Patiño o para nuestro segundo participante. ¿Quién es el doctor Jorge Adrián Pereira Burgos? Él es ingeniero físico por la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría y doctorado en física aplicada en el CINVESTAP Unidad Mérida. Realizó 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto Mexicano del Petróleo y otra en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Desde 2017 se incorporó como investigador cátedras CONACYT a la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC, donde realiza investigación en la línea de seguridad hídrica en sistemas socioambientales. Sus temas de investigación son la exploración y caracterización de acuíferos, la modelación numérica de aguas subterráneas y el desarrollo de modelos de transporte de contaminantes en medios porosos. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Adelante, doctor Jorge Adrián Pereira. Muchas gracias. Les comparto mi pantalla, si me pueden avisar si la pueden ver, por favor. ¿Es correcto?
¿Ya se puede ver? Perfecto. Sí. Permítame. De preferencia, doctor, disculpe, nada más si puede deshabilitar su cámara para que se vea su pantalla completa. Sí. Y ya cuando termine, la vuelve a activar su cámara. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Sí, sí, doctor. Perfecto. Bueno, el título de esta plática es Desentrañando el acuífero de la península de Yucatán, ¿no? Pues como ya les comentaron, mi nombre es Jorge Pereira. Yo estoy en la unidad de Ciencias del Agua. En la unidad de Ciencias del Agua es la unidad más pequeña que existe en el CICI y somos 4 investigadores de cátedras y 4 investigadores del CICI. Los 4 investigadores de cátedras pertenecemos a un proyecto único que es el de modelación de ciclo de agua en la península de Yucatán, ¿no? Y también tenemos el apoyo de 5 técnicos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar mencionando un poquito conceptos básicos asociados al acuífero de la península de Yucatán, que considero que son muy importantes para posteriormente mencionarles un poquito de cómo hemos puesto nuestro granito de arena por parte de los investigadores de la unidad, ¿no? Entonces, imagino que ustedes han escuchado hablar de que el acuífero de la península es de tipo kárstico, pero ¿qué significa esto? Bueno, con el nombre de la palabra karst o karst se le conoce a una forma de relieve que se origina por un proceso que se llama meteorización, que es la descomposición de minerales y rocas que ocurre cuando se exponen a la superficie, ¿no? Entonces, este proceso de meteorización química principalmente de rocas carbonatadas como caliza y dolomía, ¿no? Este proceso se debe a que estas rocas están compuestas por minerales que son solubles al agua, ¿no? Y la disolución se ve favorecida, por ejemplo, por el contenido de dióxido de carbono, por la materia orgánica que se encuentra presente en los suelos, que en algunas zonas es escaso, en otras no tanto, y algunos sulfuros que se encuentran dentro del ambiente. Entonces, lo que es importante es que el agua de lluvia se infiltra prácticamente a través de la roca, que es muy porosa y permeable, y entonces da lugar, debido a estos procesos de disolución, a la formación de varias estructuras muy interesantes que imagino que muchos de ustedes están familiarizados. Por ejemplo, podemos tener grutas, las cuales pueden ser secas, podemos tener cavernas inundadas o no, y otras muy interesantes que son conductos de disolución que en la jerga común se les llama ríos subterráneos, ¿no? O ríos, por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, uno que se llama, por ejemplo, río secreto, ¿no? Entonces, todos estos, pues justamente son conductos que transportan el agua y que afectan las propiedades de flujo del acuífero y son muy importantes porque son caminos preferenciales, por ejemplo, para algunos contaminantes que se infiltran dentro del sistema, ¿no? Ahora, todos estos se encuentran principalmente por debajo del subsuelo, entonces muchas veces no los vemos, a menos de que algunos investigadores, por ejemplo, principalmente los que se dedican a la espeleología, pues se dediquen a explorarlos, ¿no? Como ejemplos de estos conductos de disolución se tiene que en el lado del Caribe, por ejemplo, cerca de la ciudad de Tulum, se tiene uno de los sistemas de cuevas inundadas más grandes del mundo, aproximadamente unos 368 kilómetros de extensión, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo se forman todos estos sistemas por los procesos de disolución, lo cual hace que, al menos el acuífero del lado de la zona del Caribe, presente conductividades hidráulicas muy altas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de esos conductos de disolución que son investigados por otros tipos de investigadores, ¿no? Porque dentro de ellos han encontrado, en muchos casos, vestigios de animales prehistóricos, o se han encontrado cerámicas, por ejemplo, de épocas de la cultura maya, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos entonces ya que estas rocas kársticas son muy importantes porque principalmente donde se encuentra este tipo de rocas se puede dar la formación de lo que son los acuíferos, ¿no? En general, los acuíferos costeros, aquí tenemos un ejemplito o un modelo conceptual de un acuífero costero. Lo que podemos ver es que debido al agua que se infiltra dentro de la tierra se forma algo que se conoce como espesor de lente de agua dulce, que es justamente agua embebida en la roca, pero es agua dulce. Ahora, al estar cerca del agua del mar, parte de esa agua del mar se infiltra a tierra adentro. Entonces vamos a tener una zona de transición entre agua dulce y agua salada, que es lo que se conoce como haloclina, ¿no? Una cuestión importante que a nosotros nos interesa monitorear es lo que se conoce como nivel freático, que es esta línea que estoy señalando acá, porque
si nosotros podemos determinar con GPS la altitud de este nivel freático con respecto al nivel del mar, y al hacer esas mediciones en diferentes sitios, nosotros podemos inferir de forma directa direcciones de flujos subterráneos, los cuales son muy importantes si queremos entender el transporte de contaminantes, ¿no? Entonces, este es un modelito conceptual muy sencillo de lo que viene siendo un acuífero costero, pero en el caso de los acuíferos kársticos la cuestión se complica porque entonces tenemos presente toda esta red de conductos de disolución que pueden afectar justo la forma y espesor del lente de agua dulce, ¿no? También tenemos la formación de dolinas o cenotes, las cuales son una característica típica en el caso de la península de Yucatán y son un atractivo turístico, ¿no? Pero entonces, una de las cosas importantes que tiene que ver con, pues ahora sí con el recurso hídrico, es que muchas veces nos interesa estimar cuál es este volumen de agua dulce que está embebido en el medio poroso, ¿no? Y eso es un poquito difícil de cuantificar, ¿no? ¿Y cómo podemos visualizar esta formación del espesor del lente de agua dulce? Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo una arena y está rodeada de un líquido, y este líquido simula lo que viene siendo el agua de mar. Y aquí tenemos que se está inyectando un líquido, y este líquido se inyecta con un colorante, ¿no? Obviamente aquí hay una diferencia de densidad entre ambos líquidos. Podemos ver que cuando el agua se infiltra en tierra adentro, da lugar a la formación de este espesor del lente de agua dulce, que es lo que les acabo de explicar de modelo conceptual. Entonces, muchas veces nos interesa ver cómo está ese espesor del lente de agua dulce porque nos da una idea de la estimación de los recursos hídricos que pueden ser disponibles incluso para concesión, para consumo, para disponibilidad en otros procesos, ¿no? Pero este lente de agua dulce también se ve afectado cuando tenemos una demanda excesiva, que en este caso es la extracción para suplir actividades ya sea económicas de nuestra vida diaria, ¿no? Y aquí tenemos un último videíto que dependiendo de dónde se infiltre el agua dentro del acuífero, en este caso en este modelito de juguete, puede dar lugar a la formación de diferentes regímenes de flujo que pueden ser a escala local, escalas intermedias y escalas regionales, ¿no? Entonces, pasando de este modelito de juguete, uno puede tener una conceptualización del acuífero un poco más general, y hay un artículo muy interesante de Bauer donde hacen justamente un estudio a partir de una recopilación de cargas hidráulicas que se tienen y que se han publicado a lo largo de muchos años para ver cómo son las direcciones de flujo de este acuífero. Normalmente se tiene la concepción de que los flujos descargan en la costa, que a grandes rasgos eso es cierto, pero tierra adentro también podemos tener direcciones de flujo tierra adentro. Y esto es debido a que existen estructuras dentro del acuífero, por ejemplo, en este caso de aquí que estoy señalando con el mouse, es la zona de fracturas de Holbox-Shelha, que se sabe que funcionan como parteaguas al flujo. Entonces, aquí podemos ver una alta complejidad de los flujos a escala regional. Si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, cómo se transportan los contaminantes que se infiltran en una determinada región, pues necesitaríamos conocer en primer lugar cómo están esos flujos regionales para tener una idea de más o menos por dónde se estarían dispersando estos contaminantes, ¿no? Bueno, y este comportamiento que se tiene a escala regional, si nos vamos a una escala más pequeñita, puede ser incluso muy diferente del que se presenta a escala regional, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos hacemos, una pregunta es que si se conoce todo el acuífero de la península de Yucatán y su comportamiento. Tristemente, mucha gente piensa que sí, que se conoce todo lo que hay que saber sobre el acuífero de la península de Yucatán, pero en la vida real la respuesta es no, hay muchas cosas que no se conocen del acuífero. De hecho, la parte más estudiada del acuífero es lo que viene siendo esta zona de aquí, que es el cráter de Chicxulub, y obviamente muchos han escuchado hablar, ¿no? Pero fuera de esta zona de aquí hay muy pocos estudios relacionados con el acuífero, algunos de ellos aquí en esta zona de Siancán, y algunos otros en estas zonas del Caribe mexicano. Prácticamente en otras zonas existe una falta de información que entonces nos compete ahora a nosotros como científicos buscar la forma de generar esa información porque puede ayudar a diferentes gestores que se encargan de las cuestiones de recursos hídricos, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos contribuido en la línea de seguridad hídrica de la UCI al entendimiento del acuífero peninsular? Aquí voy a mencionar solamente algunas cosas que hemos hecho, no todas, pero que considero totalmente relevantes. Por ejemplo, dentro de este esquemita conceptual que les mencioné del acuífero costero, hay una cuestión de que, como vimos, el agua de mar también se infiltra tierra adentro, bueno, mejor dicho, se dispersa tierra adentro,
y entonces forma este espesor de lente de agua dulce flotando sobre agua salada. Entonces, una cosa que nos interesaba era poder estudiar justamente el grado de intrusión salina que existía en este acuífero costero y como tal teníamos que elegir un sitio de estudio, ¿no? Y este sitio de estudio fue Acumal. ¿Por qué Acumal? Acumal presenta un crecimiento poblacional muy elevado cercano a ciudades de hecho, uno de los crecimientos poblacionales más altos que existen en las zonas del Caribe, y entonces se espera que al menos para 2030 la población sea muchísimo mayor a la que se tiene actualmente, del orden de casi más del 100% de la población que se tiene actualmente, ¿no? Tiene otros problemas que se ha detectado contaminación dentro del mar, la cual ha afectado incluso a las tortugas que se encuentran en esta zona, ¿no? De hecho, Acumal es algo que se denomina el paraíso dentro del Caribe mexicano, ¿no? Y también al haber una zona arrecifal, también se ha visto, ¿cómo se llama?, afectada por la descarga de nutrientes que son arrastrados de tierra adentro, ¿no? Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, fue estudiar este sitio de Acumal y hicimos varias cosas. Un análisis desde el punto de vista de hidrogeología, donde determinamos cargas hidráulicas para determinar direcciones de flujo, que es lo que podemos observar en estas líneas azules, y podemos ver cómo, según el Servicio Geológico Mexicano que detecta una fractura en esta zona, el flujo alrededor de esta fractura es con dirección a la fractura. Pero conforme nos vamos alejando de esta fractura, el flujo empieza a ser de nueva cuenta directo a la costa, que es, digamos, el esquema conceptual que se tiene de los acuíferos, que descargan cerca de la costa, pero no obstante tierra adentro puede haber direcciones de flujo que no son hacia la costa, y que normalmente esas direcciones se dan hacia ciertas estructuras que se pueden presentar de escala local, en este caso como una fractura. Y se ha estudiado que muchas de estas fracturas pueden pueden servir como parteaguas de flujo o incluso como barreras a flujo. Entonces es muy importante que a escala local se hagan este tipo de estudios para estudiar el acuífero a escalas más pequeñas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue realizar tomografías de resistividad eléctrica en esta zona. Este fue un trabajo de tesis del alumno Juan Carlos Zamora que fue dirigido en conjunto con la doctora Rosa Leal. Y entonces, con las tomografías de resistividad eléctrica y con mediciones que se hacen en pozos, en este caso pozos de observación o cenotes, donde podemos medir el valor de la conductividad eléctrica en la columna de agua, podemos hacer una interpretación de estos perfiles de resistividad para ver cuál es la zona de saturación o el espesor de lente de agua dulce del acuífero, a qué profundidades se presenta la intrusión salina, podemos detectar posibles conductos de disolución, zonas de alto fracturamiento, y entonces, si nosotros conjuntamos toda esta información y empezamos a hacer estos mapeos cerca de la línea de costa y nos vamos alejando, entonces podemos captar la esencia del acuífero con este modelito conceptual que les había explicado anteriormente, donde cerca de la costa se tiene un espesor de lente de agua dulce, digamos un poco somero, y conforme uno se va alejando de la costa, en este caso a 10 kilómetros, aumenta el espesor de lente de agua dulce, ¿no? También se puede medir la zona de transición entre agua dulce y agua salada y podemos medir a qué profundidades empieza la intrusión salina, ¿no? Si ponemos nosotros, por ejemplo, todas las tomografías en un mapita, podemos ver cómo cuando nos alejamos de la línea de costa, empezamos a notar el efecto de cómo la intrusión salina se va hacia mayores profundidades, cómo va aumentando el espesor de lente de agua dulce. Y algo muy interesante que aquí, después de esta fractura, una de las tomografías arrojó prácticamente pura agua dulce, a pesar de que en este caso la tomografía T3 y T4 se encontraban a 400 metros, lo cual quiere indicar que al menos la fractura que se encontraba dentro del área funcionaba como una barrera a flujo. Una barrera a flujo, pero entonces, como podíamos ver de las direcciones de flujo, el flujo se dirige hacia esta zona, pero existe una heterogeneidad que está provocada por esta fractura que provoca que las tomografías de un lado esté completamente saturada de agua dulce hasta unos 60 metros y del otro lado presente la estratificación típica del acuífero, que es agua dulce, aloclina y agua salada. Esa tomografía T3 no presentó este patrón, por lo cual quiere decir que esta fractura está funcionando como una especie de barrera y por consiguiente la zona de Acumal, que es la que estudiamos, que tiene máximo un espesor de lente de agua dulce de 25 metros, funciona como una microcuenca. Entonces, tomando en cuenta que la población de Acumal se encuentra por esta zona, entonces uno tiene estrictamente un espesor de lente de agua dulce
muy corto, embebido en una roca muy porosa, y entonces eso podría acarrear problemas a futuro si se empieza a aumentar la extracción, sobre todo si la extracción se realiza en esta zona de aquí de la microcuenca, ¿no? Bueno, otra cosa que hicimos en Acomal es que si nosotros usamos la tomografía para estudiar el subsuelo, necesitaríamos para una zona mucho más grande hacer cientos o miles de tomografías, lo cual lo hace totalmente inviable. Entonces lo que estuvimos pensando es cómo utilizar las tomografías para extraer la información desde un punto de vista estadístico y generar modelos de porosidades usando justamente estas tomografías, ¿no? Y otro trabajo de investigación que es parte... Sí, perdón. Una disculpa, le quedan un par de minutos para cerrar su participación. Ya casi termino. Este es un trabajo muy bonito donde utilizando las tomografías las mapeamos a secciones de porosidad, y estas secciones de porosidad a través de un análisis geoestadístico nos permiten reconstruir modelos de porosidades en 3D del subsuelo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, dos tomografías, una realizada a 6 kilómetros de la línea de costa y otra casi a 10 kilómetros, donde podemos ver cómo la karstificación o el proceso de disolución de la roca que da lugar a la formación de conductos de disolución es mucho más fuerte cerca a la costa que lejos de ella, ¿no? Ya para terminar, otro de los trabajos que hemos hecho, que nos interesa estudiar transporte de contaminantes, pero para eso hay que entender primero cómo se comportan los flujos a una escala regional, fue una modelación. Desarrollamos el primer modelo regional del acuífero noreste de Quintana Roo. Este es un modelo regional que toma en cuenta la precipitación, evapotranspiración, la extracción de agua por los volúmenes concesionados, toma en cuenta las propiedades geológicas del medio, toma en cuenta otras condiciones inherentes a lo que viene siendo la construcción de un modelo numérico, y entonces nos permite delimitar un modelo de lo que viene siendo tanto direcciones de flujo como de cargas hidráulicas del acuífero. Entonces con este modelo regional podemos incluso delimitar lo que viene siendo zonas de recarga del acuífero, zonas de descarga del acuífero y zonas de transición. Aquí comparamos, por ejemplo, nuestra simulación de modelo regional en estado estacionario con unos datos del año pasado publicados por Kachandorian, donde detectan la evidencia de flujos subterráneos a través de todo un análisis de sistemas de información geográfica, ¿no? Y lo comparamos con nuestra modelación de aguas subterráneas y podemos ver que presentan ciertas similitudes, ¿no? No obstante, en nuestro caso es una modelación regional con información local y es un modelo de simulación completamente calibrado, ¿no? Bueno, ya para terminar rápidamente, pues agradecimientos a todos los estudiantes y colaboradores que han estado participando conmigo desde mi ingreso a Cátedras CONACYT, incluyendo a los doctores Luis Marín, Alfredo González, al doctor Martín Díaz, a Ana Teresa Mendoza, al doctor Eric Morales Cacique, y nuevas colaboraciones de los nuevos alumnos a los cuales estoy empezando a dirigir tesis, que son el doctor Guillermo de Anda, la maestra Ana Karina Celis, el doctor Roger Benito Casa Pacheco y el maestro Juan Bárcenas. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su ponencia, doctor Jorge Adrián Pereira. Tras escuchar atentamente a nuestros dos expositores, es momento de presentar a la moderadora de esta actividad, la doctora Beatriz Escobar Morales. Ella es doctora en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora a Cátedras CONACYT de la Unidad de Energía Renovable y ha participado en la consolidación del Laboratorio de Energías Renovables del Sureste de NERCE CONACYT. Aprovecho brevemente para recordarle al auditorio que en la caja de comentarios de esta transmisión pueden compartir sus preguntas y comentarios que se les hará llegar a los participantes. Ahora sí, cedo la voz a la doctora Escobar Morales. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias a los ponentes de esta primera parte del foro de Cátedras CONACYT. Bueno, recapitulando un poco sobre este programa, es importante mencionar que en febrero de 2014 fue cuando se lanzó en México la convocatoria para Cátedras CONACYT, con plazas académicas destinadas a jóvenes investigadores. El objetivo de este programa en la convocatoria era incrementar y fortalecer la capacidad de generación, aplicación
y transferencia de conocimiento en áreas prioritarias para el país, con origen en el plan de desarrollo de aquellos años. Definitivamente, durante estos 7 años han sido muchos los desafíos que hemos afrontado los catedráticos CONACYT, pero también hemos tenido bastantes logros. No fue tarea fácil. Llegábamos con un programa, con un reto propio que debía crecer con nosotros. Algunos fuimos de la primera generación, otros se fueron integrando paulatinamente. Sin embargo, el desafío se aplicaba en todos los aspectos. Laboratorios y equipos nuevos, no teníamos estudiantes, no teníamos proyectos, pero sin embargo siempre contamos con todo el apoyo de la institución y de nuestros compañeros sobre todo, porque ellos fueron grandes partícipes en impulsarnos para que pudiéramos despegar en este proyecto. Por lo cual siempre estuvimos inexorablemente decididos con los objetivos de crecer como investigadores. Definitivamente han pasado 7 años de evolución y en el marco de esto me permito hacerles algunas preguntas. Vamos a empezar con el doctor Jorge Adrián Pérez Pereira Burgos. Me permito preguntarle ¿cómo ha articulado su participación como catedrático CONACYT desde su llegada al CICI? Muchas gracias. Pues principalmente uno podría decir dos vertientes, una de investigación y otra académica. Desde el punto de vista académico, aquí en la Unidad de Ciencias del Agua, aparte de impartir clases, se nos permite, por ejemplo, dirigir tesis. Estamos en el CAP, que es el Cuerpo Académico de Profesores. Entonces tenemos que estar, digamos, detrás de la formación de recursos humanos desde nivel licenciatura y maestría. En algunos casos ha habido de doctorado con algunos colegas, ¿no? La otra parte es la de investigación, que a final de cuentas tenemos que cumplir los criterios que nos exige el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual en realidad sí ha sido un poquito complicado, tomando en cuenta que mucho del trabajo de investigación que se realiza es de campo y que pasamos por una época de pandemia que fue bastante conflictiva, ¿no? Pero entonces había que, digamos que, hacer una buena planeación para poder, digamos, cumplir con todos los objetivos dentro del proyecto en el cual estamos contemplados. Gracias. Luis Patiño, ¿te repito la pregunta? Sí, por favor. ¿Cómo ha articulado, en todos estos años desde tu llegada, cómo has articulado tu participación como catedrático CONACYT aquí en el CICI con todos los retos que supuso el cambio? Bueno, para ahondar un poco, desarrollar un poco la idea, pues hay varias dimensiones, ¿no?, que implican nuestro trabajo, ¿no? Una de ellas es evidentemente integrarte y reforzar las actividades de la unidad a la que te incorporas, o sea, hacer ciencia que permita sumar, ciencia y tecnología que permita sumar, y eso es algo que hicimos con las tecnologías térmicas en colaboración con gente de bioenergía, de hidrógeno. Eso por un lado, hay que integrarse a una dinámica local, interesarse por los problemas nacionales y locales. En el caso de la energía, pues fue realmente interesante porque asistimos a foros, fuimos parte del Consejo Estatal dedicado a la energía, ¿no? Hemos seguido los procesos de la transición energética también local. Definitivamente pues, hemos salido del laboratorio y todo eso también, pues como abundé en la presentación, pues una parte que me interesa mucho es la vinculación con el sector productivo, ¿no? Entonces hemos tenido bastante contacto con empresas locales. Algunas de las ideas que hemos desarrollado pues se han nutrido de esos contactos, ¿no? Finalmente agregaría que encontramos, tú recordarás, Betty, que un terreno muy fértil en el CICI para ejercer la multidisciplina desde el momento en que llegamos. Recuerdo que tanto Iván como Felipe Sánchez promovieron mediante actividades muy concretas, pues esos proyectos en los que las disciplinas se combinaban y pues nos participamos con mucho gusto y muchas de esas colaboraciones todavía están vigentes con proyectos en curso, ¿no?
Por último, ya diría, para no extenderme demasiado, una parte que también me interesa mucho es el posgrado. Hemos podido pues aportar tratando de enriquecer los contenidos del posgrado. Agregamos la parte de tecnologías térmicas renovables, también nos interesamos al proceso de transición, generando una asignatura al respecto, ¿no? México en la transición energética. Entonces, todas esas dimensiones, afortunadamente, el CICI nos ha dado las condiciones de poderlas abordar. Entonces, espero no haberme alargado demasiado. No, está súper bien, y sobre todo que has sabido aprovechar cada una de esas oportunidades, ¿no? Teníamos un campo de oportunidad muy importante aquí en el CICI y pues le has sacado provecho. Excelente. Jorge, ¿cuál consideras ha sido tu mayor reto en este proceso de consolidación tuyo como catedrático CONACYT y lo que tú veniste a aportar a tu línea de investigación? ¿Cuál es el principal reto? Buena pregunta. Yo creo que no ha habido un solo reto, hay varios. Por ejemplo, algo muy curioso es que cuando yo ingresé a la Unidad de Ciencias del Agua, yo nunca había hecho geofísica en mi vida, pero pues soy físico aplicado, entonces adentrarme en este mundo de geofísica fue bastante interesante y me gustó tanto, y ahorita ya andamos, digamos, con una buena metodología bien establecida para hacer muchas cuestiones de obtención de información del acuífero con todos estos métodos geofísicos, que nos permite conocer un poquito más del acuífero, ¿no? Entonces, otra cuestión es que estrictamente yo venía más del área de cuestiones de modelación, tanto analítica o numérica, y nunca había hecho trabajo de campo, y como había la necesidad dentro del proyecto de hacer ese trabajo de campo, me fui inmiscuyendo un poquito en trabajo de campo. Entonces ahorita ya estoy haciendo mucho trabajo de campo, lo cual también es muy bonito porque uno aprende cosas muy interesantes y nuevas que cuando uno está acostumbrado a recibir nada más la información para construir modelos numéricos, es una cosa, pero cuando eres tú quien tiene que generar esa información para la construcción de los modelos, entonces te das cuenta de todo el trabajo que está atrás de la obtención de información, que no siempre es fácil, ¿no? Entonces, bueno, una fue de los retos y la otra fue de, ¿cómo me comentaste? El reto tuyo personal, ya nos acabas de platicar, que sí, súper interesante, porque sí, moverse de tu zona de confort, de lo que veníamos haciendo, ¿no? Y darle al reto de cátedras. Y lo otro era, ¿cuál fue el reto de precisamente ese, ¿no? A una nueva línea de investigación. Exactamente, un poquito, digamos que te respondí a más preguntas. De ambas, sí. Pero sí. Sí, claro. Gracias, Jorge. Gracias a ti. David, la misma pregunta. En tu caso, ¿cuál fue el principal reto en este proceso de consolidación? Son 7 años. ¿Cuál fue tu llegada así y tu reto? Pues para ser muy sincero, lo que más se me dificultó, como describió Gibran, pues yo, no sé si notaron, yo estuve prácticamente 9 años de postdoc, ¿no? Era un postdoc errante, ¿no? Estuve en Francia primero, luego en España. Y pues en realidad tenía muy pocas responsabilidades administrativas. Y era prácticamente un bicho de laboratorio enfocado a desarrollar cosas en el laboratorio. Y pues con la cátedra pues llegan nuevos retos, hay que organizar cursos, hay que ocuparse de otras cuestiones administrativas. Y pues mi curva, después de haber estado 9 años de postdoc, pues estaba mal acostumbrado realmente, ¿no? Entonces esa parte me costó mucho trabajo. Realmente nunca había dado clases, pero eso fue un descubrimiento para mí. Me gusta mucho la docencia, la verdad. Creo que es una actividad importantísima de nuestro trabajo y sí lo disfruto bastante. Me ha costado con el tema de la pandemia, las clases a distancia, no es lo mismo, no es la misma sensación. Eso ha sido un reto también. Creo que me sigue costando trabajo, ¿no? Pero sí, yo creo que donde sí más sufrí fue
en aprender a organizarme mejor en las gestiones, en los trabajos administrativos es lo normal, ¿no? del trabajo de un investigador. Tiene que abordar eso también, ¿no? Creo que ese fue el reto más fuerte que yo enfrenté. Gracias, Luis David. Jorge, ¿cómo esperas que tu investigación logre un mayor impacto de aquí a los 10 años que te toca cerrar esta primera fase del programa de cátedras? Bueno. Pues esa es una pregunta muy interesante. De hecho, como les mencioné hace ratito en la presentación, se desconocen muchas cuestiones del acuífero. Entonces, ahorita estamos generando una gran cantidad de información que ya nos permite entender dentro del punto de vista geológico estructural las características del acuífero, digamos, desde la zona costera hasta cuando te vas adentrando tierra adentro. Pero una de las cuestiones es que a mí me interesa principalmente entender muy bien el comportamiento de los flujos, porque eso es inherente para entender estudios de contaminación, ¿no? Uno no puede estudiar simple y sencillamente dispersión de contaminantes en un medio sin entender primero cuál es el comportamiento general de los flujos, ¿no? Entonces, una de las cosas que acabamos de generar es, como mencioné en la presentación, fue el primer modelito, es un modelo regional abarcando casi 6,000 kilómetros cuadrados del acuífero noreste de Quintana Roo, donde tenemos ya bien delimitados los flujos subterráneos, ¿no? Pero además, este modelito nos permite hacer otras cosas muy interesantes porque como lo tenemos calibrado con lo que se denomina estas cargas hidráulicas dentro de toda esta zona de estudio, entonces podemos empezar a jugar con cosas muy interesantes, por ejemplo, efectos de cambio climático. Nosotros sabemos que los efectos de cambio climático van a tener efectos van a provocar cambios en la precipitación, cambios en la evapotranspiración, incluso van a provocar un aumento del nivel del mar. Entonces, si nosotros ya tenemos un modelo base en estado estacionario que nos predice cómo es el comportamiento del acuífero actualmente, ya podemos empezar a hacer predicciones sobre cada uno de estos parámetros, cómo se verá afectado por el cambio climático e incorporarlos a un modelo de simulación para empezar a hacer predicciones sobre el comportamiento del acuífero a futuro. Incluso podríamos jugar un poquito con otros conceptos. Por ejemplo, el modelo que les presenté toma en cuenta la extracción con los volúmenes de agua concesionados en toda la zona de estudio. Entonces uno puede jugar, bueno, suponiendo que no cambia nada con el cambio climático y aumentas el volumen de extracción, ¿qué pasa con el acuífero? ¿Se abate? ¿No se abate? Entonces ese tipo de preguntas podemos empezar a responderles. Y otras cosas es que también podemos intentar llevar, de hecho una de las ideas que hay ahorita es conjuntar todo lo que hay de simulación con la información de los modelos de porosidad que podemos mapear de cierta forma modelos de conductividad hidráulica del acuífero para hacer simulaciones a escala local más pequeña y entonces eso nos da un comportamiento del acuífero, digamos, en zonas más pequeñas que muchas veces no se conoce y que es importante, sobre todo en cuestiones de cuando se quiere hacer gestión de recurso hídrico, ¿no? Normalmente la Conagua, otras empresas, por ejemplo CAPA, en el caso de que son las que manejan esto de la cuestión de del agua, de las cuestiones de extracción del agua, normalmente van y determinan zonas donde extraen el agua, pero estas zonas uno nunca se pone a analizar si realmente son viables, es decir, si tienen una gran capacidad de almacenamiento dentro del acuífero, si es una zona donde llueve mucho, ¿no? Entonces, justamente estos modelitos que estoy creando justamente te permiten delimitar qué zonas son interesantes, que se pueden utilizar como zonas de extracción, qué zonas no se deberían utilizar como zonas de extracción, qué zonas se deberían proteger, ¿no? Porque son zonas de recargas del acuífero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tiene muchísimas implicaciones y hay muchas cosas que estamos haciendo ya el día de hoy. Gracias. Bueno, de las preguntas generales, luego pasamos a unas preguntas particulares del público que tenemos para ustedes, pero antes de eso, te repito la pregunta, Luis David, ¿cómo esperas que tu investigación logre un mayor impacto de aquí al corto plazo antes de que termine esta primera fase del programa? Del programa de cátedras, pues básicamente tengo dos aspiraciones, diría yo. La primera es concretar más proyectos con el sector productivo,
relacionados con desarrollo de tecnología. Y sobre todo, muy importante que ganarnos la confianza de este sector, que sepan que en el parque científico, que en la unidad de energía renovable, podemos generar soluciones que les van a ayudar en los nuevos retos de la transición energética en la que el mundo está inmerso, ¿no? Entonces, ese es un reto que me interesa mucho y estamos en ello. Por varios frentes, y el otro sería la vinculación que ahora llaman en CONACYT pentahélice, ¿no? Que sería vincular gobierno, sociedad, sector productivo y academia alrededor de problemas locales, ¿no? También por ahí tenemos alguna iniciativa de proyecto, participación en algunos de esos proyectos y creo que por esas dos direcciones es donde, es donde estamos trabajando y es lo que quisiera cristalizar de aquí al cierre de los primeros 10 años, ¿no? Definitivamente, por ahí es, para mí. Ok, muchas gracias a ambos. Vamos a empezar con las preguntas del público. Se las voy a ir leyendo. En este caso tenemos una pregunta para Luis David que dice: ¿qué propuestas específicas existen para subsanar la falta de energía en Yucatán y qué cantidad de kilowatts hora consume una casa que no cuenta con la misma? Bueno, para la primera parte de la pregunta, en cuanto a qué posibles soluciones hay, pues de entrada citaría una muy importante que está casi al alcance, de hecho tecnológicamente está al alcance, es la generación distribuida, ¿no? Esos esquemas en los que la gente se conecta a la red eléctrica y genera, no solo recibe energía, sino que ya es una relación bidireccional, ¿no? A veces va a recibir de la red, por ejemplo, si no hay sol, si tiene paneles solares, o la va a aportar cuando no está en casa y sus paneles están generando, ¿no? Entonces, ese esquema merece pues mucha atención y con algunos ajustes, en mi opinión, de política pública se podría haber fortalecido de forma importante, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros recibimos en épocas de calor un subsidio del gobierno para la factura eléctrica. Sin importar nuestro nivel socioeconómico, todos recibimos ese subsidio, ¿no? Entonces, creo que si en vez de subsidiarnos, ese apoyo se transformara en apoyo para equipar los hogares con paneles solares, pues eso aligeraría la carga que tiene la red en nuestra región, ¿no? Está pues saturada realmente, ¿no? Si hay más generación local distribuida, por ejemplo, pues eso podría definitivamente ayudar, ¿no? En cuanto a las cifras en kilowatt horas, bueno, pues es que depende de los hogares, ¿no? Hay hogares que tienen, si tienes paneles solares, perdón, un uso intensivo de aire acondicionado, vas a necesitar bastantes paneles, ¿no? Porque un aire acondicionado, pues encendido te genera te consume entre 1 y 2 kilowatts, ¿no? Si eso lo conviertes a paneles solares, pues los paneles ahorita los encuentras entre 300, hay hasta 500 watts, ¿no? Entonces, ponle 2 o 3 paneles por cada aire acondicionado. Entonces, si no se usa si no hay un uso intensivo, pues serán sin duda menos, ¿no? Pero las cifras precisas no las tengo, es variable, depende del consumo del hogar. Pero bueno, ya para concluir con la respuesta, pues mencioné un proyecto que teníamos con una comunidad que no tenía conexión a la red eléctrica y esa comunidad, que eran 5 casas,
nuestros cálculos, eso fue el tema de la tesis de Dora Espinosa, arrojaron que un sistema desconectado, aislado, basado en energía solar fotovoltaica, pues costaba una fracción de lo que costó llevar las líneas de la Comisión Federal, ¿no? Entonces sí se puede, en esos casos de comunidades aisladas, vivir, tener sistemas aislados, off-grid, como se dice en inglés. Y sí, de entrada esa es una solución que está ya disponible, ¿no? La energía fotovoltaica. Bueno, correcto, gracias. Sí, es de las tecnologías más maduras y más accesibles, ¿no? Para ser implementadas ya. Ajá. Jorge, tengo una pregunta para ti. De acuerdo a la dirección del flujo de agua, ¿en qué zonas de la península se corre mayor riesgo hacia la salud de las personas debido a los diferentes agentes contaminantes presentes en el agua? Esa es una pregunta un poquito difícil de contestar, ¿no? Porque existen mapas de vulnerabilidad, mapas de riesgo asociados a diferentes tipos de contaminantes. No todos los contaminantes se dispersan de la misma forma dentro del acuífero, ¿no? De forma general, sí se tiene la idea intuitiva de que en los procesos de descarga hacia las zonas costeras desemboca una gran cantidad de estos contaminantes, ¿no? Pero no hay que olvidar que también los sistemas, incluso el mar, tienen cierto grado de resiliencia que te permiten, digamos, bajar un poco estos niveles de contaminación. No obstante, si tú tienes en ciertas zonas costeras una alta actividad por un crecimiento poblacional, entonces tú esperarías que la mayoría de estos contaminantes pudieran estar descargando hacia las costas, ¿no? Entonces eso puede afectar incluso toda la dinámica de los ecosistemas marinos. Tierra adentro, ¿qué problemáticas puede haber? Pues también se alteran los ecosistemas que pertenecen o que viven en el agua dulce, porque una cuestión es el agua que está embebida dentro del medio poroso, pero no hay que olvidar que hay cenotes, hay estos conductos de disolución, y entonces hay todo un ecosistema acuático que vive en estos, ¿cómo le llaman? Sistemas dependientes de aguas subterráneas, ¿no? E incluso la biodiversidad asociada en las selvas se podría ver afectada si estos contaminantes quedan en ciertas zonas, ¿no? No es una pregunta fácil de contestar. En realidad esa es una de las preguntas que uno quisiera contestar y requiere muchísimo estudio, justamente porque no todos los contaminantes se dispersan de forma igual. Gracias por tu respuesta. Continuamos con una pregunta para el doctor Luis Patiño. Les pediría que por favor fueran un poco breves en su respuesta, así como las de Jorge son excelentes también. Bueno, Luis, pregunta a la audiencia, ¿qué hace falta para transformar todas estas invenciones y desarrollos tecnológicos que nos presentaste en innovación? Esa es una muy buena pregunta y responderé rápidamente con la estrategia que nosotros tenemos, ¿no? Lo primero, hay que ser pertinente y las soluciones tienen que ser a la medida de los problemas, ¿no? Más que hacer soluciones y luego buscar problemas. Esa es una primera cosa, ¿no? La segunda es, diría yo, inocular el virus del emprendimiento en nuestros estudiantes, que sean ellos los que se apropien de sus temas y los lleven a una empresa de base tecnológica, por ejemplo, ¿no? Y la otra es ganarse, como había dicho, la confianza del sector productivo, que sepan que somos pertinentes y que tenemos la capacidad de ayudarlos, ¿no? Yo diría que esas son las... bueno, hay otros temas más complejos de normatividad que se podrían mejorar, pero vamos a ser breves esta vez. Gracias, Luis. Jorge, en los proyectos tanto de agua y energía, bueno, que llevan a cabo, en tu caso es particular el agua, ¿no? ¿Qué nivel y cuál es el involucramiento que tienen con la población de la región en donde están llevando a cabo el proyecto? ¿No se te escucha, Jorge? Jorge, bueno, yo no lo escucho.
Sí, perdón. No tenía el micrófono. Depende del tipo de proyecto, pero normalmente, por ejemplo, ocurre a varios niveles. Por ejemplo, cuando haces trabajo de campo, no hay que olvidar que trabajo de campo necesitas acceso a determinados sitios que en muchos casos son privados. Entonces, uno tiene que gestionar que te permitan hacer mediciones compartiendo información que tú generas para la comunidad. Esa es una forma de hacerlo directamente, ¿no? Luego están estas comisarías donde tú también puedes hacer lo mismo, solicitar permisos, les proporcionas información, pero esto es a un nivel, digamos, de trabajo de campo. Está el otro nivel de que, por ejemplo, la información que generan lo puedes presentar en estos, en comités de cuencas, en foros ya especializados, donde se trata la temática del agua. Por ejemplo, se pueden hacer, estos foros se dan ya sea organizados por gobiernos o se dan por los organismos administradores del agua, pero tú presentas la información y entonces esa información le puede servir a alguien, ¿no? Y la otra es que uno intenta hacer un poquito de gestión para que esta información llegue ahora sí que a las autoridades que se encargan de la toma de decisiones, para que ellos puedan mejorar sus procesos y gestionar una mejor administración de recursos hídricos, ¿no? Entonces, hay algunos que nos compete directamente, hay otros en los cuales participamos por invitación y así sucesivamente, ¿no? Pero de entrada la información sí se está, digamos, proporcionando desde el punto de vista de la investigación a varios niveles. Y también, obviamente, está el trabajo de divulgación para hacerla llegar al público en común. Gracias, Jorge. Bueno, vamos con la última pregunta del público. Luis, es una pregunta que me gustaría que contestaran ambos. Vamos a empezar con Luis. ¿Cuál es el papel de los jóvenes investigadores para fortalecer la cultura de la comunicación de la ciencia para que la sociedad tenga mejor entendimiento de la ciencia en su entorno y el desarrollo de su comunidad? ¿Empiezo yo? Por favor. Sí. Pues definitivamente tenemos no solo los jóvenes, todos los investigadores tenemos un compromiso con la sociedad. Pues de entrada hay que decir que nuestros sueldos, los equipos que hemos comprado, los materiales, pues vienen de los impuestos de los mexicanos, ¿no? Por lo tanto, tienen derecho a saber en qué estamos nosotros gastando los recursos pues sí, de los impuestos de nuestros compatriotas, ¿no? En ese sentido, pues creo que es natural que incluso un ejercicio de transparencia, comunicar. Es cierto que hay una carga importante de funciones en los investigadores y a veces es la comunicación, la divulgación a veces queda en un último plano, ¿no? Pero sí vale la pena hacer ese esfuerzo y que se sepa, ¿no? Que la sociedad sepa qué estamos haciendo. A lo mejor hasta nos pueden retroalimentar con problemas a los que podamos dar solución. Eso por un lado. Y pues siempre es gratificante platicar de lo que uno hace, ¿no? Entonces, pues sí, creo que incluso lo podríamos ya considerar un compromiso, una obligación moral al menos, ¿no? Con la sociedad, comunicar más lo que hacemos. Perfecto, gracias Luis. Jorge, ¿te quedó o te repito la pregunta? ¿No te escuchamos, las cuestiones de divulgación. Ah, sí, por favor. Sí, bueno, pues afortunadamente con el tema de agua, como es un tema, no voy a decir de moda, sino es un tema importante, pues siempre estamos haciendo divulgación, ¿no? Como te comenté hace ratito, muchos de los investigadores de la unidad pertenecen a estos comités de cuenca, al Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Entonces, a este nivel siempre están dando pláticas, están siendo invitados a foros para hablar de diferentes problemáticas, ¿no? Pero además, una de las cosas bien interesantes es que al menos aquí en Quintana Roo existen muchísimas AC que se encargan de promover la cultura de divulgación del agua, con las cuales, digamos, la Unidad de Ciencias del Agua está colaborando activamente, ¿no? A través de la impartición de talleres, foros, reuniones. Entonces, y también está, por otro lado, la publicación, digamos, de
artículos completamente de divulgación en diferentes temáticas asociadas al agua, que van desde la contaminación, el conocimiento acuífero, en diferentes, digamos, revistas totalmente divulgativas, ¿no? Pero en general hay muchísima participación, casi siempre estamos haciendo actividades de divulgación, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, les agradezco muchísimo su participación a los dos. En este momento vamos a empezar con la sección de cierre. Por este motivo, devuelvo los micrófonos a Gibran. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Para dar paso a las conclusiones y cierre del foro de análisis de este día, voy a dar el uso de la voz al doctor Jesús Alvarado Flores. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes e investigador cátedras CONACYT adscrito a la Unidad de Ciencias del Agua. Su línea de investigación es la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y ha participado en proyectos como modelación del ciclo del agua de la península de Yucatán y estudio de ecotoxicología con énfasis en especies de zooplancton de la península de Yucatán, ambos cátedras CONACYT. Con él, la doctora Escobar para realizar estas conclusiones finales. Adelante, doctores. Muchas gracias, Gibran. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que han estado siguiendo aquí el foro de cátedras en el CICI. Yo quiero agradecer primero su atención y la participación de mis compañeros que desde hace 7 años o poco menos los conocemos todos aquí. Y pues dentro de las conclusiones y la integración que han estado presentando Jorge y Luis, la energía y el agua principalmente son 2 temas de investigación que se relacionan íntimamente y que son temas que están enfocados a resolver problemas para el desarrollo sostenible, para el bienestar social y para la economía de México, como lo han estado mencionando en sus presentaciones. Resaltaron nuestros compañeros aspectos importantes como la generación de la información por la escasez de datos que existen en algunas regiones de la península de Yucatán, tanto para el recurso hídrico como para la energía. Obviamente la escalabilidad de estos sistemas innovadores que presentaron durante las presentaciones es un punto importante que ya se discutió y se aclaró bastante bien por Luis Patiño. La adopción del sector sociedad y gobierno de estos sistemas innovadores va a ser un reto muy importante para el futuro, sobre todo también para la gestión de los recursos hídricos, principalmente el agua. Es un recurso indispensable para la sociedad y para la economía de la península de Yucatán. La generación de estos modelos conceptuales que habló nuestro colega y compañero Jorge son muy importantes para que la sociedad, el gobierno y el sector privado puedan tener esta información y puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a la gestión de este recurso, y que va a ayudar a delimitar y gestionar adecuadamente tanto el agua como también lo que es la energía, porque Luis Patiño por ahí habló de algo muy importante, que hay un déficit que probablemente se va a incrementar porque en la península de Yucatán hay una gran cantidad de actividades que se están incrementándose año tras año. Y bueno, algo muy importante también resaltar dentro de este programa de cátedras ha sido la formación de recursos humanos, la publicación y la generación de información y de los modelos conceptuales, etcétera. Entonces, sí me gustaría que Luis y Jorge nos dieran una conclusión ya personalizada de 1 minuto máximo de su tema de estudio, y me gustaría que Jorge comenzara. Pudieras encender tu cámara y tu micrófono, Jorge, para que nos des 1 minuto de conclusión. Bueno, por favor. Yo creo que la sociedad, en todos los aspectos, desde, digamos, la industria, la sociedad de su conjunto, gobierno, sociedades, gente en general, debe tomar un poco más de conciencia. micrófono. ¿Perdón?
Ahora sí, ya, gracias. Yo creo que la sociedad a todos los niveles, tanto de gobierno, privada, asociaciones, gente común y corriente como nosotros, gente que hace investigación, bueno, gente común y corriente como nosotros, a final de cuentas, ¿no? Tiene que tomar un poquito más en cuenta que el agua es un recurso que desafortunadamente ya estamos viendo en algunas partes del mundo que es un recurso escaso y no le damos la debida importancia. Y esa es una realidad, no le damos la debida importancia, al menos en la península de Yucatán, porque siempre asumimos que tenemos suficiente recurso hídrico. Esto no es del todo así. De hecho, en el pasado han habido estudios en los cuales se han detectado grandes periodos de sequía en la península de Yucatán. Entonces hay que tomar un poquito más de conciencia de que es un recurso vital para la vida y que no debemos desperdiciarlo y mucho menos contaminarlo. Y más tomando en cuenta que el acuífero de la península es altamente vulnerable a la contaminación, ¿no? Debido justamente a las propiedades de estas rocas carbonatadas. Entonces hay que cuidar un poquito más el agua, ¿no? No desperdiciarla tanto y no contaminarla. No sé, hoy está apagado tu micrófono, Jesús. Perdóneme, sí, me olvidé encenderlo. Decía, el recurso, la conclusión de la gestión del recurso agua es bien importante para la península de Yucatán. Y otro tema también muy importante, y Luis Patiño, puedes concluir, que es energía para la península de Yucatán. Sí, claro, rápidamente decir que el tema de la energía es un tema multifactorial. Se puede analizar desde el punto de vista de tecnologías. Ese es relativamente sencillo, hay muchas que ya están maduras y que se aplican, incluidas las que presenté, ¿no? La energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica es una realidad. Agregamos la energía eólica, ¿no? Tecnología es uno que nos compete, pero también está el tema ambiental, el tema social, afecta a la sociedad, a la economía. El tema de regulación es muy importante, marco normativo. Entonces ya tenemos hasta 4 dimensiones que se mezclan para analizar bien la transición energética, y creo que pues el CICI tiene el expertise y de hecho ya está involucrado en casi todas esas dimensiones. Está en foros gubernamentales, está desarrollando evidentemente tecnología. Quizá donde no tenemos tanto expertise es en la parte normativa y de regulación, pero pues eso hay otras instituciones que lo abordan, ¿no? Entonces, pues tenemos presencia en ese contexto, y pues en el caso concreto de nosotros, pues estamos trabajando en el tema de desarrollo tecnológico también, ¿no? Entonces, sí, es un problema que no es complejo y multidimensional, ¿no? Pero pues el CICI tiene un papel importante que jugar y lo está jugando en ese sentido. Muchas gracias, Luis. De verdad que el programa Cátedras y estos 7 años de influencia o de actividades en el CICI han sido muy importantes, como se han demostrado en las presentaciones. Nuestros compañeros tienen trabajos increíblemente buenos que aportan muchísimo a la investigación y que obviamente son pilares para continuar en estas líneas de investigación, estos 2 grandes temas, agua y energía para la península de Yucatán. ¿Por qué hablo de continuidad? Porque son 7 años de los que hemos estado aquí, pero son temas que son a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la península de Yucatán, para el bienestar social de la península de Yucatán y para los recursos económicos y socioeconómicos de la península de Yucatán. Compañera Beatriz, si quisieras concluir y agregar algo más que por ahí se me esté escapando, sería importante para ya después cederle la palabra a Gibran, a nuestro compañero. Bueno, no, pues en este caso agradecer muchísimo el apoyo de Jorge y de Luis David.
en esta primera edición del foro Cátedras CONACYT, donde nos vinieron ellos a contar pues cuáles han sido sus principales retos y oportunidades, logros durante este tiempo, durante toda esta trayectoria. Y definitivamente el tema que tocaron es súper importante, ¿no? Agua y energía son dos temas completamente vinculados. Para producir energía se necesita agua, las energías fósiles necesitan mucha agua para producir energía, y tal vez aquí también podamos tener un campo de oportunidad para las energías renovables que sí, efectivamente utilizan agua para la producción de sus maquinarias, pero no, generalmente no durante el proceso, ¿no? Algunas, ¿no? No necesitan el agua para la producción de energía. Entonces yo creo que esta temática abre un campo de oportunidad para las energías renovables aún más, para que logren posicionarse como una opción viable y sustentable en la generación de energía en la península de Yucatán. De antemano, gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos también y pues gracias, gracias Luis, gracias Jorge y gracias. Pues gracias a todos los participantes del foro. Le cedemos la palabra a Gibran para que dé por finalizado el foro. Muchas gracias, Gibran. Muchas gracias a ustedes por su participación. Les deseamos pues que nos sigan acompañando en este foro de análisis CICI. Bueno, llegamos al cierre de una nueva edición de este foro de análisis CICI, un espacio para transformar las capacidades y fortalezas de nuestra institución en herramientas útiles para la resolución de los problemas de nuestra región. Soy Gibran Román Canto. Fue un placer acompañarles en el panel programa Cátedras CONACYT, 7 años de historia en el CICI, retos y perspectivas. Actividad enmarcada en la semana de actividades de conmemoración del 42 aniversario de la fundación del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC, CICI. Agradecemos a cada uno de los participantes, así como a la moderadora del evento, y por supuesto también al doctor Jesús por su participación. Nuestro agradecimiento a ustedes, al auditorio que siguió esta transmisión en vivo a través de la cuenta @CICI-oficial. Los invitamos a seguir pendientes de los eventos y actividades de divulgación que estaremos realizando en breve. El foro de análisis CICI tendrá sus siguientes sesiones los días 3 y 10 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Aprovecho este momento para invitarles a que nos acompañen mañana a las 4 de la tarde para participar en la última actividad conmemorativa del 42 aniversario del centro. Un reconocimiento a la trayectoria del doctor Manuel Robert Díaz. Me despido hasta la próxima sesión del Foro de Análisis CICI. Excelente jueves.